Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta mañana les comento, como ya lo hacía el día de ayer, domingo, que vamos a variar un poquito el esquema de nuestras transmisiones. Vamos a hacer 3 emisiones cotidianamente, todos los días. La primera muy temprano, 9 de la mañana alrededor. La siguiente a la 1 de la tarde, que será un poquitito más extensa, como antes estábamos habituados a hacerlo, no mucho, para que la gente pueda atender todo el programa, y ya más tarde a las 5, la tercera y última del día. En esta ocasión he querido llamar la atención en este análisis sobre un tema que debe preocuparnos mucho en México. En inglés le denominan lawfare, que no es otra cosa que un golpe de estado blando. ¿Corre México el riesgo de un golpe de estado blando? A mí me parece que sí, que de hecho ya se ha intentado en un par de ocasiones por lo menos. Vamos a ponernos en antecedentes de qué es el lawfare o el golpe de estado blando. Ya lo vimos en Centro y Sudamérica. Ya lo hemos visto y ya lo han padecido países, gobiernos, presidentes. Lo hemos visto en primera instancia al definirlo como el uso de las instituciones para derrocar a un presidente. Lo mismo el Congreso, lo mismo que el Ejército, lo mismo que las Secretarías de Estado o Ministerios de Estado, que el Poder Judicial en cada país. Es el uso de esos poderes a favor del derrocamiento de un mandatario por la vía legal. Me parece que ya no es demasiado elegante, o no les ha parecido a los diseñadores de esta estrategia que sea demasiado elegante invadir un país y simplemente tomar por la fuerza lo que quieren, las riquezas de esa nación. No, que lo haga el propio país, sus propios poderes, de manera institucional, y entonces pues ya no corremos ningún riesgo de críticas, y que lo avalen organismos que son incondicionales a Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos, que ya sabemos quién mandata sobre ella. Así es que, bueno, déjenme caracterizarles algunos ejemplos de lo que ya hemos visto en esta América nuestra. Quiero referirme en primera instancia a Evo Morales, presidente que, si bien es cierto, se prolongó en el mandato más de 15 años, si mal no recuerdo. Entre sus logros tuvo el disminuir la pobreza de ese país gracias a la continuidad del 60 al 30%. No es una cifra menor. Pero su gran pecado, o sus grandes pecados, fueron nacionalizar el gas, por ejemplo, si mal no recuerdo, y por la otra, que Bolivia haya sido resultado un país muy rico en litio, y ya sabemos que todas las naciones están peleando por el litio. Así es que a Evo Morales lo acusan de haber vulnerado la confianza de la sociedad y haber hecho trampa en las elecciones en las que una vez más se iba a reelegir, y se ve precisado abdicar. Parte de su gabinete le renuncia, la propia policía le renuncia, y se ve forzado prácticamente a ser rescatado por México y sacado de ahí antes de que lo maten o le dicten una cadena perpetua, o por lo menos el suficiente número de años como para que ya no siga molestando a quienes andan tras el litio. Ese es uno de los ejemplos para caracterizarlo. Otro de los ejemplos lo encontramos en Brasil, con dos casos muy peculiares. Primero con Lula da Silva, a quien acusan de corrupción. Un juez se presta para ello. A final de cuentas, ya pasadas las elecciones y puesto al margen de la arena política para competir en nuevas elecciones, pues se demuestra que efectivamente Lula da Silva no cometió ningún delito, y ahora incluso está en el poder nuevamente, aunque en condiciones muy diferentes, porque no domina el Congreso,
sigue habiendo una gran oposición en el país a su mandato, va a estar muy acotado, pero volvió al poder. Algo podrá hacer, ya lo veremos, pero de nueva cuenta, el Poder Judicial actúa sobre un presidente, lo destituye y lo encarcela. Siguiente caso en Perú, Pedro Castillo, quien al darse cuenta que el Congreso ya le tenía preparado algo así, Congreso opositor, pues él toma la delantera, quizá debido a su falta de experiencia, y destituye al Congreso y establece un gobierno que él llama de excepción, en el que irá solo. Se va a erigir en poder ejecutivo, legislativo. ¿Se excedió? Yo creo que sí. Fue un intento de defenderse de lo que ya le estaban preparando también, pero no fueron las maneras ni del presidente ni del Congreso para destituirlo. Vimos cómo fue espectacular en los medios observar su detención, cómo incluso la sociedad llamada a impedir que huyera, lo capturan antes de ingresar a una embajada. Y de nueva cuenta es el Congreso, otro poder institucional, el que lo destituye. En otros casos fue el judicial, inventando acusaciones, en otros fue el electoral, al acusar a Evo de fraude en las elecciones, y todos estos golpes de Estado blando, lawfare como le llaman en inglés, son avalados por la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ya sabemos quién la domina otra vez, se lo repito. Ya son 3 ejemplos, y puede haber muchos más. No me voy a extender demasiado en ello. Quiero aterrizar, después de esas caracterizaciones, en el caso México. Ya se intentó un golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador. Yo puedo citarles 2 casos muy claros en los que ya efectivamente, una desde el Senado de la República y otra desde el Poder Judicial, y esta la dejo aparte porque tiene menor peso, pero también la citaré al final. En el Senado de la República, Julen Rementería, del Partido Acción Nacional, muy ligado a Vox, la extrema derecha en España, pidió la destitución del presidente de la República. A última hora retiró una carta que había escrito pidiendo a la presidencia del Senado la destitución del titular del Ejecutivo Federal, y además se retractó que quién sabe quién usó su firma y su papel membretado para redactar esa carta pidiendo la destitución del presidente. Hasta ahí quedó. Después ahondaremos en las razones por las que desistieron. Lo mismo que en el Poder Judicial. El ministro de la Corte elabora un proyecto que se filtra a los medios y se da a conocer, en el que si el presidente no nombra cuanto antes, de inmediato, casi a la voz de ya, a un integrante de un órgano administrativo adscrito o por lo menos vinculado al Poder Judicial, y que ya lleva ahí bastantes años, corre el riesgo de ser destituido. El dictamen ya estaba hecho, la ponencia ya estaba elaborada, y de último minuto lo echa para atrás, no lo presenta, dice que hay que estudiarlo un poquito más. En fin, insisto, Poder Legislativo, Senado de la República, Acción Nacional, Julen Rementería, la extrema derecha. Poder Judicial, Luis María Alcántara, si mal no recuerdo se llama este ministro, que es calderonista para variar, puesto ahí por el michoacano. También elabora un proyecto, lo presenta y exige al Pleno la destitución del presidente de la República. De última hora o le tiemblan los pies y las manos y otra cosa, y se retracta, lo retira y dice que hay que estudiarlo más, pero que no descarta la posibilidad de volver a presentarlo.
Bueno, ¿por qué en el caso México no ha prosperado este intento de destitución del presidente? Ya por el legislativo a través del Senado, la oposición, ya a través del judicial, con un ministro muy vinculado también con la oposición, y me faltaba el órgano electoral que también ya primero empezó con la censura, y no dudo que eventualmente también intente destituir al presidente por violentar las normas en la materia, por estar haciendo campaña a favor de su partido y de su candidato o candidata. Ya solo falta ese y no creo que tarde mucho. Ya con las agresiones y haber tergiversado los dichos del mandatario, pues ya tenemos un ejemplo de que por ahí también va la cosa. Pero ¿por qué no ha prosperado en México? Me parece que hay dos razones fundamentales. El presidente hizo una depuración a tiempo, muy al principio de su mandato, y aquellos, por ejemplo, en la posición en la Secretaría de Hacienda se fue muy rápido, porque no estaba de acuerdo con las políticas del mandatario, que han demostrado, por lo menos, no haber sido tan lesivas como lo que sugería este secretario de Hacienda que se fue, le renunció. Ahí se acabó el problema, por lo menos en el aspecto financiero. Poca cosa, ¿no? No ha funcionado en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque además pues, quienes integran su gabinete son gente muy cercana, en la que confía, en la que sabe que no recibirá una traición. Hizo su limpia, ya lo dijimos, en la Secretaría de Hacienda. Otro que se fue por piernas pues fue Germán Martínez, que como no lo dejaron robar en el IMSS, simplemente a que me quedo aquí. Y regresó al Senado y forma parte de un grupo pequeñísimo, muy compacto de legisladores independientes. Por una parte está esa limpia. Por la otra, que me parece que son razones de mayor peso, está el hecho de que pues, cerca del 70-80% de la población en México respalda al mandatario, así es que iba a ser muy difícil jugarse ese torito, lanzarse al ruedo con ese torito, por una parte. Sobre todo, si consideramos, y si ustedes toman cuenta a la hora de preguntarse por qué el presidente le ha otorgado tantas concesiones al ejército, y el ejército está de su lado, por lo menos la parte institucional y que disciplina a la mayor parte de quienes lo integran, el ejército y la marina, pues simplemente porque ni el Poder Judicial, ni el Senado de la República, ni las oposiciones, ni el propio INE tendrían un aliado en el ejército o la marina para capturar al presidente y llevarlo a la cárcel. Eso explica en gran medida por qué el mandatario pues lleva una excelente relación y les ha dado tantas canonjías y proyectos al ejército, y además ha previsto que se quede en manos del ejército las grandes obras, el Tren Maya, entre otras. Por eso no se ha dado en México. Un presidente fuerte que tiene el respaldo de la sociedad. No me quiero imaginar si efectivamente el tal ministro hubiese presentado al Pleno su ponencia, y como pues todos, la mayoría son opositores al mandatario, hubiesen votado por la destitución, no sé a quién le hubieran ordenado que ejecutara esa orden, esa disposición legal. No iba a ser nada fácil. Sobre todo si millones de personas, hubiese sido más fácil, me parece a mí, que acudieran en el caso del Senado a esa institución y sacaran a patadas a 120 personas, o por lo menos a los que votaron por la destitución, que no tenían mayoría. Así como Morena no la tiene, pues tampoco la oposición la tiene como para destituir al presidente o llamarlo a juicio político. Y en el caso de la Corte, pues el Consejo de la Judicatura tiene 12 integrantes, 11 si mal no recuerdo. Pues qué fácil sería que 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de mexicanos entrasen o los esperasen
y lo sacasen a patadas. No estoy incitando a la violencia ni doy ideas, pero me parece que debido a la aceptación que tiene el presidente es un escenario muy probable. Así es que ya le midieron el agua a los camotes y hay que apoquinar con eso, como dicen por ahí popularmente. Por eso no ha prosperado en México el golpe blando y por eso veo muy difícil, sobre todo a estas alturas, quinto año, ya que le falta para irse. Es un absurdo, una tontería. Pero en fin, creo que por lo menos, si no les temblaron los pies, las manos y en algún otro lado, pues por lo menos tuvieron la congruencia suficiente como para darse cuenta que por ahí no va la cosa. Este gobierno se salva de ese lawfare, de ese golpe blando, a través de las instituciones, pero queda la lección para quien gobierne 2024-2030 en perspectiva. Si no hay un cambio en el Poder Judicial para que no se comporte como oposición también, y además se reorganiza ese poder que de siempre ha estado cuestionado, y se le moderniza, y se le ponen mecanismos de evaluación y de sanción, pues el siguiente presidente o presidenta va a tener que enfrentar otro golpe de Estado blando, y si no consigue la mayoría en el Congreso y si la gana la oposición, despídanse porque hasta el presidente se quitó el fuero y lo determinó así para los siguientes mandatarios. Además, la revocación de mandato a medio sexenio. No doy ideas ni a la sociedad para defender al presidente ni a la oposición para crear los mecanismos para destituir al mandatario. Simplemente lo pongo sobre la mesa porque son escenarios que ya vimos en esta América nuestra y son escenarios que ya se intentaron en México y que yo no sé si el siguiente presidente o presidenta de la República tenga el mismo arrastre y el mismo afecto social que la gente siente por Andrés Manuel López Obrador como para defenderlo y volcarse en las calles. Cuidado. Hasta aquí por el día de hoy. Síganos en nuestras siguientes transmisiones. Les agradezco mucho el favor de su atención. Cuídense mucho. Hasta entonces.